El tema de hoy tiene que ver con compartir la formación como la comparten los artistas cuando en su juventud comienzan y de hecho ya digamos que desarrollan su vocación, viajan, y me voy a referir específicamente a 3 mexicanos que viajaron a principios de siglo a París. No fueron los únicos, hubo muchos artistas que cruzaron el charco para seguirse formando en Europa. Algunos fueron a Italia, otros fueron a Alemania, a España, y muchos de ellos en algún momento se fueron a París, porque París era la capital del arte en el mundo. ¿Y cómo es que viajaban? Generalmente viajaban gracias a pensiones que les daban tanto el gobierno como la escuela, como la familia. Y cuando digo el gobierno, me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de Diego Rivera, a Teodoro Dehesa, que era el gobernador de Veracruz. Algunos, los más afortunados, que venían de familias pudientes, pues podían viajar fácilmente. Otros, por no tener apoyo, nunca viajaron. El caso de Saturnino Herrán, un pintor importantísimo que nunca salió de México. Entre los que salieron está, desde luego, Diego, está Gerardo Murillo, el doctor Atl. Y bueno, aquí vamos a hablar de 3 de ellos. Y cuando le pongo a esta plática el título de coincidencias, es porque pues la vida es muy generosa y la verdad el título se me ocurrió apenas hace unos minutos, porque ahora que estoy dando este curso han ocurrido coincidencias, que esos son así como regalos de la vida, y hay que compartirlos también. Y quisiera comenzar con una coincidencia maravillosa, que es hoy en la revista Proceso. No sé si la vieron. Bueno, en la revista Proceso en línea, el día de hoy, aparece esta noticia. Les sugiero que la lean, este nomás el encabezado. Se encontró en Alemania un fragmento del Evangelio apócrifo de la infancia de Santo Tomás, la versión más antigua conocida, que data del siglo V. Léanlo, se van a acordar mucho de lo que vimos acerca del niño Jesús. Y efectivamente, el caso de los gorriones es solo una hojita, es un papiro, ¿sí? Está totalmente incompleto, es el principio del Evangelio, pero se narra el caso de los gorriones, de aquellos gorriones que el niño echa a volar, ¿no? Esto es una linda coincidencia y la quería compartir. Pero vamos ya a nuestro tema de hoy y vamos a empezar con algo que no es propiamente una coincidencia, aunque tiene rasgos de serlo, que es un duelo entre pintores. Bien, 2 pintores polacos se enfrentan en duelo en un lugar que usaban comúnmente para estos duelos de espadachines. Se enfrentan por el amor de una mujer, aparentemente. No se sabe exactamente, pero todo indica que fue eso. 2 polacos apasionados que se citan en el Parque de los Príncipes en París en la mañana. El duelo consistió en pistolas y sables. Primero se dispararon un solo tiro, procurando no lastimarse.
Y luego hicieron este duelo, que era un duelo con algunas convenciones, un protocolo de que no es a muerte. No era un duelo a muerte, sino a primera sangre. Cuando apareciera la mancha sanguínea, se acababa. ¿Y por qué traigo esto a cuento? Aquí es otra vista del mismo, y ustedes ya reconocen a un personaje que asiste al duelo, un hombre alto, con sombrero, muy gordo, y es nada menos que Diego Rivera. Diego Rivera fue padrino de armas de uno de los duelistas, Gottlieb, Leopold Gottlieb. El otro duelista fue Moisés Kisling. Gottlieb no es muy conocido como pintor en México. Kisling sí lo es más, porque se ha exhibido su obra en algunas exposiciones internacionales. Pero Gottlieb fue muy amigo de Diego, a grado tal que le hizo dos retratos muy importantes. Uno está en la Casa Azul, aquí en Coyoacán, y otro está en Guanajuato. Gottlieb llega al duelo. Kisling sale herido, y aunque salió herido, esa noche festejó en los cafés de Montparnasse su triunfo, porque él dijo, ya saben cómo es, el que pierde gana, ¿verdad? Aquí hay una foto de Kisling que nos da un poco la idea del ambiente que se vivía en los cafés de Montparnasse en la década del 10. Kisling está sentado abrazando a la novia de Picasso, que se llamaba Paqueret. Fue muy, muy amigo de Picasso y también de Modigliani. Modigliani va a ser, digamos, el punto de contacto en esta sesión para relacionar a tres artistas mexicanos. Bien, aquí hay un cuadro que se llama Homenaje a los amigos de Montparnasse, pintado tardíamente en el 61 por Marevna Borodiev, que es una pintora muy poco recordada, muy cuestionada, ya veremos por qué, pero que fue amante de Diego Rivera, al mismo tiempo que Diego era el compañero de Angelina Beloff, con quien vivió 10 años en París y con quien procreó un niño, y con Marevna, que es la mujer sentada en la parte baja a la derecha, procreó una niña que sí sobrevivió, que se llamó Marica Rivera. Aunque Diego nunca la reconoció, esta niña sí ayudó a Marevna y a Marica episódicamente para su mantenimiento. Diego está pintado arriba a la derecha, como ven, Modigliani en el centro con una copa, Kisling, que ya lo vimos, con su peinado a la Beatle, ¿verdad? Y junto a Diego está un escritor ruso, Ilya Ehrenburg, que durante una época fue muy amigo de Diego y de hecho lo utilizó como una especie de personaje en una novela que se llama Julio Jurenito. Aunque yo digo que más que hacerlo un personaje, utilizó muchas de las anécdotas y cosas que le platicó Diego para esa novela. Entre Ehrenburg y Modigliani está Chaim Soutine, que yo creo que es uno de los grandes pintores, también un poco desconocido en México, aunque se le ha exhibido. Pintor expresionista, uno de los primeros expresionistas. Luego ven ustedes a Max Jacob con el sombrero de copa. Max Jacob fue un poeta judío, muy amigo de Picasso. De hecho, coincidieron al llegar a París y vivieron juntos durante una temporada.
Max Jacob quería ser pintor y Picasso le recomendó finalmente que se dedicara a la poesía, porque no era un muy buen pintor. Tuvo una vida muy trágica, murió en un campo de concentración. Entre Modigliani y Max Jacob está la esposa de Modigliani, la famosísima Jeanne Hébuterne, que también tuvo un fin trágico, del que hablaré un poco más tarde. En la esquina está Leopold Zborowski, que fue el dealer de muchos artistas, pero específicamente de Modigliani. Y el gatito, ese sí no sé quién es. Bueno, aquí les tengo una fotografía de Marica Rivera, la hija de Diego Rivera. ¿Se parece? Sí, ¿verdad? Muere en el 2010, se dedicó a la danza y luego se hizo actriz, incluso actriz de cine en Inglaterra. Bueno, aquí están nuestros tres pintores. De hecho, el tercero de ellos, que es Carlos Mérida, no es propiamente mexicano, es guatemalteco, pero lo adoptamos como propio. Diego Rivera, Ángel Zárraga y Carlos Mérida. En esta conversación los une el que los tres tuvieron relación de amistad o de maestro-discípulo con Amedeo Modigliani, este personaje que está en el centro del cuadro de Marevna. Amedeo Modigliani. Otro fin trágico, muere muy, muy joven, pero durante el tiempo que vivió en Montparnasse, en esta zona de París, que era entonces el lugar a donde acudían jóvenes de todo el mundo para desarrollar sus carreras. Modigliani quizás fue el personaje más sobresaliente, más querido, un gran espíritu, digamos. ¿Por qué iban los jóvenes a París y por qué iban a Montparnasse? Había dos polos hacia 1910 en la ciudad de París que atraían a los artistas. En la parte norte de la ciudad estaba Montmartre, donde se desarrolló el joven Picasso, Suzanne Valadon, Utrillo, Mauricio Utrillo. Pero los jóvenes buscaban mejores rentas, o sea, pagar menos. Entonces encontraron en la colina de Montparnasse, Montmartre también es una colina, Montparnasse es una colina un poquito más chica, encontraron buenos precios y además había cafés. Y había vida nocturna, había vida bohemia. Y los jóvenes que llegaban ahí estaban entusiasmados con otras ideas, ideas novedosas, sobre todo desde el punto de vista político y social. ¿Qué ideas eran estas? A partir del fin del siglo XIX, muchos pensadores y artistas comenzaron a apostarle a la idea de que el siglo XX iba a ser un siglo de mutuo entendimiento. Y entonces se desarrolló un programa, digamos, que era el internacionalismo. El internacionalismo era la posibilidad de que gente de todas las naciones pudieran vivir juntos y hacer proyectos juntos. Y en Montparnasse estas ideas dieron pie a la creación de comunas. No eran comunas hippies, pero eran antecedentes de las comunas hippies. Y de hecho eran consecuencia de la Comuna de París, que fue el primer gobierno propiamente comunista en los años 1860. Las ideas socialistas, el socialismo utópico, los falansterios, la idea de que se podía vivir todos juntos, pacíficamente, desarrolló también el pacifismo que subsiste hasta la fecha en la conciencia de mucha gente que se opone a la guerra, ¿no? Bueno, eran pacifistas, eran internacionalistas, y muchos de ellos de ideas de izquierda.
Pero también había otro aspecto, que era un aspecto erótico. Las ideas de Fourier, de Charles Fourier, despertaban en los jóvenes la idea de que, o más bien el ímpetu de que se podía vivir en una especie de sociedad amatoria donde no triunfara ni la religión ni la idea de familia sobre los afectos de la gente. Eso nos ayuda a explicar un poco que Diego Rivera haya vivido con Angelina Beloff y haya tenido una hija con Marevna y muchas aventuras más, y que en su vida futura en México pues fuera un célebre conquistador, ¿no? Como tantos otros, el propio Modigliani. Retrato de Diego Rivera por Amedeo Modigliani. De hecho, Modigliani se hizo muy amigo entre 1915 y 1916. Estamos ya en la época de la Primera Guerra Mundial. Se acabó aquella idea de que la esperanza de que este mundo iba a ser un mundo de paz. Montparnasse se empieza a convertir en una ciudad de mujeres, porque los hombres, muchos artistas, se tienen que ir a la guerra. Los que disfrutan, digamos, de Montparnasse en esa época son los que no forman parte de algún país que esté en guerra. Entonces le conviene a Modigliani, le conviene a Diego, le conviene a Picasso, porque México y España e Italia no están en la conflagración. Bien, este retrato es uno de 5 o 6 que le hizo Modigliani, porque Modigliani y Diego trabajaban juntos en casa de Diego Rivera. Estaba Diego con Angelina Beloff y Modigliani iba a pintar a su casa. Y así lo dice esta cartita cuando el Museo de Arte de Sao Paulo recibe como oferta la compra de el retrato que acabamos de ver, y Diego Rivera le mandan una foto a Diego y Diego responde que efectivamente es una obra de Modigliani. ¿Sí? Entonces esto es una autentificación que es tan necesaria cuando llega a un museo o a una casa particular una obra, y el que se interesa por adquirirla dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal si no? ¿Y qué tal si pago tanto? Y es un fraude. Pues con una carta de Diego Rivera, firmada por él, pues no hay problema. El Museo de Arte de Sao Paulo compró el cuadro y hasta la fecha lo tiene. Y es una desgracia que no lo hayamos visto en México. Bueno, y ahora, volviendo a la relación entre Diego y Modigliani, tema coyoacanense, porque hay un libro en la Casa Azul que de tiempo atrás se supuso que tenía una dedicatoria de Modigliani a Diego Rivera. Entonces se anunció muchas veces, ¿no? Aquí hay un libro dedicado por Modigliani a Diego. Tuve oportunidad de verlo, y esta es la pequeña historia. O sea, como dicen los franceses, la petite histoire, ¿no? O sea, el chisme. Porque la verdad es que muchas veces es investigando el chisme que uno llega más o menos a entender si es cierto o no el asunto. Bien, es un libro que se llama Modigliani, escrito por una norteamericana, y que en la guarda, en la primera guarda, hay estas hojas que tienen los libros antes de la portadilla, se llaman guardas, y también la guarda está es la última hoja, digamos, del libro, ¿no? Bien, en la primera guarda
Las iniciales de MR son Diego María Rivera. Así firmaba Diego en otra época. Dice, for Diego with all my love and my admiration, Modigliani. Primera pregunta. En inglés. Bueno, segunda. Portadilla del libro. Modigliani, así se llama el libro. To Diego with love and macaroni. Ya empieza esto a parecer pues como que es más bien una humorada, ¿no? Es un choteo. Pero vean ustedes qué bien reproducidas están las letras del título. Entonces, bueno, ¿quién puede tener esa capacidad de dibujo, de caligrafía? Bien. La autora del libro, Maud Dale, fue esposa de Chester Dale, un banquero que, como otros empresarios norteamericanos, hizo grandes compras en los años 20 en París. Compras de artistas que podían adquirir a precios bajos para ellos, porque llevaban dólares. Y esta señora, Maud Dale, hizo dos libros. El primero, Modigliani, que es de 1929, que es el primer libro que se hizo sobre Modigliani. Y en el 30 hizo uno sobre Picasso, y el de Picasso se llama también Picasso. Lo notable es que ambos libros están armados sobre las colecciones de Modigliani y de Picasso que tenía la familia Dale, lo que había comprado el señor Chester. Entonces no hablaba de otras obras más que de las que le pertenecían, eran muchas. Bien. La señora Maud Dale dedicó el libro a Diego Rivera. Dice, with admiration and love, Maud Dale. Pero sí vemos con detenimiento, no es la misma letra la del añadido and love. Y páginas más adentro, hallamos esto. I hope you like my little book. I did it for you. MD. Tampoco es la letra de Maud Dale y no me parece la letra de Frida. ¿Quién escribió esto? No lo sé. Pero el hecho es que Frida dijo, con que sí, ¿eh? Y entonces, pues, evidentemente, ella es la autora. ¿Sí? Tanto del texto de la guarda como de la portadilla. Se burló de esta manera de algo que aparentemente podía ser una infidelidad. No sé, no llega hasta allá mi investigación. Bien. Otra fuente acerca de la relación de Diego Rivera con Modigliani y que también ha sido muy cuestionada. En este caso ya sabemos que ese libro no tiene una dedicatoria de Modigliani. Es Marevna, esta muchacha rusa que conquistó a Diego Rivera siendo muy jovencita y con quien tuvo un hijo. Bien, este es un dibujo de Marevna. Marevna era una muy buena dibujante y buena pintora. Este dibujo habría sido realizado en el taller, en el departamento de Diego Rivera, que tenía en un edificio donde su vecino del piso inmediatamente abajo, ¿cómo se dice? Inferior, era nada menos que Piet Mondrian, con quien Diego llevó una amistad en ese momento. Bien, este dibujo está firmado en la esquina inferior izquierda
Dice Marevna 1916. Pero vean ustedes que la caligrafía es diferente al resto de la caligrafía, tanto superior como inferior. Y este es un problema con Marevna, porque para hacerse de recursos, ella solía firmar tardíamente dibujos que había hecho. Pero en este flujo, digamos, de cambiar, más bien de agregar fechas, llegó a hacer dibujos posteriores poniéndoles fechas como si fueran anteriores. Y entonces, bueno, está desacreditadísima por eso. O sea, a lo mejor ustedes jamás habían oído hablar de Marevna, pero si uno dice Marevna en Inglaterra o en Francia, dicen cuidado, cuidado, cuidado. No se sabe. Muchos de los dibujos que hizo Marevna sobre Modigliani, por ejemplo, son cuestionados. Hay un dibujo muy famoso que se puso hace unos años en subasta, donde se ve a Modigliani tratando de empujar a una mujer por una ventana. Según Marevna, esto ocurrió en una francachela, ¿sí? Cuando se ponía violento Modigliani. Pero se cuestiona, ¿no será más bien que está alimentando la leyenda de este hombre que consumía drogas y que era muy borracho? O sea, ¿realmente ocurrió eso o Marevna se lo inventó? Ese tipo de cosas se cuestionan mucho. Pero a favor de Marevna, yo quiero mencionar que en esta reunión de Diego con Modigliani y con Ilya Ehrenburg, que ya mencionamos el escritor, y con el título de ¿Cuándo acabará la guerra? Porque efectivamente es la época en que Modigliani se la pasaba con Diego en su casa. Esto me lleva a pensar que el dibujo sí fue hecho en esa época. ¿Por qué? Porque ese cuadro existe. Y Marevna lo pudo haber visto efectivamente en el taller de Diego. Y lo más notable es que ese cuadro no se quedó en Francia, sino que está en México. Está en el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. No es exactamente igual, pero efectivamente es la misma forma. Entonces, yo diría, probablemente sí fue hecho por Marevna en ese momento. Y ya si le añadió después la fecha, bueno, pues en este caso sí es verosímil. Bien por Marevna, porque la verdad le han tundido. Vean ustedes que hay un rasgo en este cuadro, que cualquiera que sea un fan de Modigliani podría reconocer como afín a la pintura y a la escultura del italiano. Es el cuello largo. Esa cabecita a mí me remite a ciertas esculturas africanas. Pero el que realmente se dedicó al estudio de piezas africanas y a transportarlas a su obra, además de Picasso, recordemos las señoritas de Aviñón, fue Modigliani. Por cierto, esta escultura de Modigliani perteneció a la colección de Chester Dale, de Chester y Maud Dale. Y está actualmente en la National Gallery de Washington, que se formó a partir de la colección de Chester Dale. Bien. ¿Qué relación hay entre la escultura y las máscaras africanas? Es como muy, muy evidente. Las máscaras Fang, o de la etnia Fang, fueron usadas por Picasso, por Diego Rivera, por Brancusi como escultor. Y hasta la fecha son muy valoradas.
La etnia Fang se distribuyó por Gabón, Guinea Ecuatorial y Camerún, que todos fueron colonias francesas. Este tipo de máscaras, a principios del siglo XX, se empezaron a exportar para colecciones, y no tanto para colecciones de museos, ni mucho menos, aunque las había en el Museo de Etnografía de la época, que era el Museo del Trocadero, sino más bien adornaban. Lástima que no se me ocurrió incluir una foto de cómo adornaban los departamentos de la gente que gustaba del arte y que relacionaban la compra de un Picasso o de un Dalí o de un Juan Gris con piezas africanas. Han visto fotos, ustedes seguramente, ¿no? Piezas africanas junto a piezas de arte moderno. Ese era el modo de decorar, así se decoraba. En las galerías así se decoraba. Y más tarde, en los museos, así se hacían las exposiciones. ¿Sí? Todavía en los años 50, en Estados Unidos, se ponían piezas de carácter etnográfico con obras de arte moderno. Modigliani, vean ustedes cómo transporta esas figuras o esas máscaras africanas, Fang, a su dibujo, escultura y pintura. Veremos ahora un caso extraordinario en la obra de Modigliani que tiene que ver con esta forma y esta ideación de la belleza que no es originalmente occidental, es africana. Uno de los cuadros más bellos de Modigliani es la representación de su mujer embarazada, de perfil, con un cuello larguísimo, es decir, un cuello inverosímil, o sea, uno se la cree y dice, qué hermoso cuadro, pero ¿y de dónde sacó este cuello? Pero vean ustedes la curva que va de las manos a la cabeza y luego cómo se rompe en el cono del cabello. Es una joya este cuadro. No se siente artificioso para nada, ¿no? Es como natural, es una belleza. ¿De dónde viene esta ideación? Pues viene de aquí. En 1912 se descubrió este busto de Nefertiti. E inmediatamente se lo agandallaron los arqueólogos, ¿verdad? Alemanes, y se lo llevaron a Berlín, donde está todavía. En la década del 10, hacia fines del 10, de 1918-19, se empezó a exhibir ya esta pieza en los museos de Berlín, en la isla de los museos. Y bueno, había fotos en la prensa. Yo no sé si Modigliani llegó a ir a Alemania, pero había muchas fotos en revistas y prensa acerca de esta absoluta belleza, que además está hecha en piedra caliza, como la misma que usaba Modigliani en sus esculturas. Esta es, por decirlo así, la faraona, la esposa del faraón Akenatón, Nefertiti. Y ahora entra a nuestra conversación Carlos Mérida. Carlos Mérida, como les decía, es guatemalteco. Bueno, fue guatemalteco. Finalmente se vino a vivir a México, donde murió. Y aunque se sigue considerando en México y en Guatemala un artista guatemalteco, los mexicanos también lo consideramos nuestro, porque hizo mucho trabajo aquí. Él hizo trabajo de muralismo
hizo muchos murales en edificios, en el centro médico, en la UNAM, si uno va por Insurgentes, ¿no? Ya cuando está pasando por Ciudad Universitaria, ya más adelante el estadio, a la derecha, ¿sí? Donde hay una vuelta, ahí está un mural maravilloso de Carlos Mérida, ¿no? Y bueno, vean ustedes, aquí tenemos a la princesa o a la reina Nefertiti, ya vimos a Jeanne Hébuterne, que es la mujer de, de, este, de Modigliani, y ahora aquí está don Carlos Mérida, la princesita de Istanquiqui, 1919, que dialoga perfectamente. Seguramente Carlos Mérida vio fotos de Nefertiti, probablemente vio el cuadro de Jeanne Hébuterne, de Modigliani, y digo porque probablemente, porque Carlos Mérida tiene unas memorias de su vida y hay un fragmento en donde habla de su relación con Modigliani. Conoció a Modigliani, considera que fue su maestro y dice que a lo largo de su existencia, de su vida, toda noticia que él viera en revistas o periódicos sobre Modigliani, la recortaba y la guardaba. Esto dice en sus memorias. Estas memorias están inéditas, pero la verdad son de acceso no difícil en la Galería Arbil, que es donde las tienen. Los estudiosos de pintura mexicana pueden ir a ver esas memorias, ahí las tienen. Istanquiqui, no es fácil averiguar qué es Istanquiqui, es un pueblito. Este es el guapo de Carlos Mérida, que siguió siendo guapo hasta el final de sus días. No sé si ustedes ahí me tocó verlo de viejito. Qué hombre tan bello con su pelo blanco. Y aquí hay otro guapo, Ángel Zárraga con su esposa. Yo veo esta foto y digo, bueno, es que el cuello de Nefertiti está perfectamente representado en esta foto, pero lo que me interesa es el cuello de Ángel Zárraga, que como ven ustedes no tenía un cuello muy descollante. Pero Diego Rivera lo pintó con un cuello notabilísimo hacia 1907. ¿Cómo explicar esto? Este no es un cuadro en blanco y negro, no es una foto en blanco y negro. El cuadro está pintado en azul gris. Así está el cuadro. Hace, no sé, creo que en el 2020 se subastó. Se consideraba perdido, se subastó en Sotheby's. Y de ahí viene esta imagen. Este cuadro generalmente se fecha hacia 1906, pero creo que la fecha correcta debe ser 1907. ¿Por qué? Porque en 1907 Diego Rivera se instala en Madrid. Por primera vez viaja en diciembre de 1906 para irse a estudiar a España. Y ahí se encuentra con su viejo compañero de aula en la Academia de San Carlos, Ángel Zárraga, que ya lleva varios años viviendo en España. Y moviéndose entre España, Francia e Italia. Pero en esa época no conocían a Modigliani, ni Diego, ni Ángel Zárraga, que después fue muy cercano, vamos a verlo, a Modigliani. Pues, ¿de dónde saca Diego este cuello? Para mí la razón, y por eso pongo 1907, es que se sabe que Diego y Ángel Zárraga estaban muy entusiasmados con un pintor español que se llamaba Zuloaga, Ignacio Zuloaga, que hacía escenas de costumbres, pintaba escenas de costumbres, pero siempre en referencia a la iconografía del Greco.
Y entonces Rivera y Zárraga se fueron a Toledo a ver cuadros del Greco. Vean ustedes el fondo, que es como nebuloso, el cuello grande, el Greco. O sea, aquí tenemos que no es Modigliani, ¿no? Hay otros pintores que hicieron cuellos largos y esos fondos. Bien. Este es un cuadro de Ángel Zárraga que yo lo relaciono con Modigliani. Se llama La Poetisa y nunca se ha llegado a saber quién es esta poetisa. Y yo tengo una hipótesis que les voy a compartir. Modigliani fue amante de una, bueno, no, de dos poetisas. Una muy famosa cuando llegó a Francia, que fue Anna Akhmatova, la famosa poeta rusa. Y otra fue Beatrice Hastings, una poeta inglesa. Hacia 1917 era amante de Beatrice Hastings. Y yo creo que Ángel Zárraga hizo este cuadro pensando en Beatrice Hastings. Vean ustedes que el cuadro está como partido en dos. La parte posterior, que se ha relacionado siempre con el cubismo, tiene mucho que ver con el cubismo sintético de Juan Gris, que en lugar de partir un objeto en varias facetas, expresando el tiempo, que eso era lo que hacía el cubismo analítico, superponía en fases diferentes planos, que es lo que está hecho aquí. Entonces, tiene algo de Juan Gris. Muy simplificado. Juan Gris era bastante más complejo. Hay un escritorio donde se ven algunos libros, se ve una pluma y tintero y se ve un cuaderno abierto o una página abierta, haciendo referencia a que el personaje escribe. Vean ustedes el escote, vean la caída de los hombros, vean ustedes el cuello, e incluso el mechón del cabello. Puede ser una especie de plantilla de Modigliani. Para este momento, Zárraga y Modigliani eran muy cercanos, eran muy amigos. Cuando llegó Alfonso Reyes a trabajar en la Embajada de México en París, inmediatamente se contactó con Diego Rivera, quien le mostró un poco el ambiente cultural y escribió en su diario Alfonso Reyes: me vi con Diego y con Ángel Zárraga y andan enloquecidos con un amigo italiano que se llama Modigliani. Bien, ¿qué otra cosa me permite suponer que Modigliani está en el cuadro de Zárraga? Vean ustedes que entre la figura del fondo, la figura femenina y el libro abierto, hay un objeto sólido. De color como marrón. Puede ser la paleta de un pintor. Y si eso es, hay una referencia a otro pintor que no necesariamente sería Zárraga. Todo esto me lleva a suponer que probablemente la poetisa es Beatrice Hastings, entonces amante de Modigliani. Pero cuando pensamos en Modigliani y Zárraga, lo que sale inmediatamente de la conversación es: Modigliani posó para este cuadro de Ángel Zárraga.
Porque hay una leyenda que dice que sí. Esta leyenda tiene ya muchos años de existir, pero no ha habido una comprobación absoluta de que este es Modigliani. Hay quien dice, sí, me parece verosímil, hay quien dice, no, de ninguna manera. Modigliani jamás posó para un retrato. Veremos que eso no es tan cierto. Bien. Uno de los especialistas franceses en Modigliani dice que pudo haberse prestado Modigliani para que le retrataran el rostro y no el cuerpo. Que para el cuerpo seguramente usó a un modelo. ¿Sí? Es curioso, en el París de Montparnasse había un mercado de modelos que se ponía enfrente de una escuela que se llamaba la Academia de la Grande Chaumière. En la mañana llegaban mujeres, hombres y a veces hasta familias para ofrecerse como modelos. Entonces había cuerpos muy bellos de los que los pintores podían hacer una buena selección. Ahora, San Sebastián, otro tema de discusión. Actualmente ya es abiertamente reconocido como el santo patrono de la comunidad LGBTI, lo que se añada. Pero de hecho ya en esa época era el símbolo de la comunidad homosexual. Y vean ustedes que en el modelado de este cuerpo hay efectivamente rasgos femeninos. Al doblar la rodilla, al colgar la mano, ¿sí? El modelado de la cintura, la cadera, digamos que es el santo sexy por excelencia, ¿verdad? Bueno, tiene como en la vieja pintura novohispana una inscripción en una cartela que dice: Señor, no sé celebrarte como el poeta en versos complicados, pero acepta, Señor, esta obra áspera y humilde que he hecho con mis manos mortales. Para el momento en que Zárraga hace su exvoto, San Sebastián, la figura de San Sebastián ya ha sido trabajada por muchísimos pintores, pero quizás los San Sebastianes más célebres entre la comunidad gay son los de Guido Reni. Otra vez ese modelado muy femenino en la cadera. Estamos hablando de 1615, o sea, a principios del siglo XVII. Un pintor que hizo por lo menos 8 San Sebastianes y cuyo estilo ya es post-renacentista. El Renacimiento llega al Cinquecento, no, esto ya es 1600, y corresponde a un estilo que se llamó manierismo, que llevó, digamos, al exceso los descubrimientos del Renacimiento. Comparemos de nuevo Guido Reni con Ángel Zárraga. Bien, el cuadro de Ángel Zárraga fue exhibido en el Salón de Otoño en París, donde se reunía, digamos, la cosecha del año de los pintores, en el año de 1911. Y según José Juan Tablada, que andaba por entonces en Francia y que acudió al Salón de Otoño, el cuadro realmente causó escándalo. Primero, por ser muy sensual. Segundo, por tener una mujer arrodillada, que vean ustedes que es la mujer arrodillada que tanto aparece en los exvotos mexicanos. ¿Sí? Claro que son populares, no están hechas con tal elegancia, ¿no? Y entonces este contraste entre
la mujer vestida de negro, devota, y el santo sensual, causó mucho escándalo. Pero la pregunta sigue siendo, bueno, ¿es Modigliani o no es Modigliani y por qué lo pintó así? Bien. Hurgando en viejos libros, apareció esto. Un dibujo de Ángel Zárraga en una novela que se llama Le Montparnasse, los montparnasianos. Les llamaban Montparnasse a todos los artistas que vivían en Montparnasse. Este libro es una novela bastante mala, cuyo personaje central es una copia, digamos, está inspirado en Modigliani. No se llama Modigliani, en la novela se llama Modrullo. Pero digamos que el autor, y así lo dice en entrevistas, se inspiró en la figura de Modigliani. Vean ustedes que la caída del brazo es la misma. En lugar de la mujer devota, religiosa, está una Marianne. Marianne, les cuento, es el símbolo de la Revolución Francesa. Es esta mujer que lleva el gorro frigio y las trenzas, ¿sí? Y que ya aparece así como el gran símbolo de la Revolución en un cuadro de Delacroix, en que lleva la bandera francesa, un cuadro muy conocido. Sí, ese es Marianne, y hasta la fecha uno dice Marianne y significa la República Francesa. Entonces, la República Francesa se hinca al lado de Modigliani como pidiéndole perdón, porque pues, Modigliani se fue muy temprano, no tuvo un gran éxito como pintor cuando vivía, y un poco Zárraga estaría diciendo, bueno, hay una deuda de Francia con este pintor. La colina dice Parnasse, que es el Parnaso, que claro, es Montparnasse, pero al mismo tiempo es el Parnaso donde van las grandes figuras del arte. Y hay un personaje que se asoma ahí. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Es Ángel Zárraga que se está asomando. Esto parecería comprobar que sí, Modigliani fue el modelo de el exvoto Martirio de San Sebastián. Ahora, no tenemos el dibujo original, que ya sería una prueba fantástica, ¿verdad? Pero ahí está, o sea, existió el dibujo, está en ese libro. Es un libro que está ilustrado por los pintores de Montparnasse. El autor le pidió a Picasso, a Fujita, a Kisling y a otros que le dieran viñetas para contar la historia de Modrullo. Y lo interesante, aunque es una novela mala, es que hay un capítulo, es el capítulo 18, en que Modigliani llega al departamento de Zárraga, porque Zárraga es un personaje con su nombre en la novela, y discuten sobre arte. Es una discusión que lleva 2 o 3 páginas, ¿no? Sus puntos de vista, cada quien. Y a eso de la madrugada se va Modigliani, está lloviendo, empieza a nevar, está absolutamente borracho y cae en la calle. Y de ahí se lo tienen que llevar al hospital. La gente que descubre que hay un hombre tirado, se lo llevan al hospital, donde muere de pulmonía y una meningitis. O sea, en la novela pasa su última noche con Zárraga. Cosa de la novela, ¿eh? O sea, no hay nada que compruebe que así fue. Incluso en las biografías no se dice que haya pasado eso.
Bien. Ya vimos, pues, la relación de Modigliani con Diego, con Mérida, con Zárraga. Pero resulta que en la biografía que hizo Bertram Wolfe de Diego Rivera, que es la biografía más conocida, en un pasaje mínimo, Bertram Wolfe cita a Diego Rivera diciendo: el amigo mexicano de Modigliani era Benjamín Coria. ¿Alguien ha oído hablar del pintor Benjamín Coria? ¿No? No. Bueno, Benjamín Coria, ¿sí te acordaste de él? Bien. Porque es casi desconocido entre nosotros. En sus memorias, Carlos Mérida dice: el verdadero amigo de Modigliani era Coria. Esta es una foto. Déjenme que les platique esta historia que es tremenda. Es muy difícil ver en México una obra de Benjamín Coria, pero también es difícil ver una obra de él en Italia, en Francia o en Inglaterra, que son los 3 países donde él vivió. Se fue muy jovencito con una pensión. Vivió, no sé si 27 años en Europa. Cuando regresó, se hizo profe de dibujo y de pintura en la Academia de San Carlos. Y ahí fue profe de varias generaciones. Lo recuerdan entre otros. Luis Nishizawa fue su alumno. Reyes Mesa. Y ves, todavía hay algunos pintores vivos ya muy grandes que fueron alumnos de él. De las memorias. Benjamín Coria, un joven pintor mexicano, tenía gran amistad con Amedeo Modigliani y él me llevó hasta su conocimiento. El gran italiano fue para mí un maestro sui generis, pero de grandes proyecciones en mi labor futura. ¿Qué pasó con Benjamín Coria? Este retrato es una fotografía, entre otras, en blanco y negro, que se hallan en el CENIDIAP, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas de Bellas Artes. En los años 70, un investigador de ahí recopiló material con algún familiar de Benjamín Coria, pero lo único que hay son fotos y fotocopias. Ninguna foto a color, todas son en blanco y negro. Entonces uno ve el folder y dice: bueno, ¿dónde está todo esto? No hay mayor noticia. Y digo, qué triste, porque era un pintor muy bueno, que vivió como pintor profesionalmente en Italia, en Francia y sobre todo en Inglaterra, donde formó parte de algunos grupos de artistas vanguardistas. Esta es una obra de Benjamín Coria. Esta obra yo tuve la suerte de poderlo ver en una exposición en Bellas Artes. Y había otros 2 pequeños cuadros que fueron propiedad de Alfonso Reyes, quien lo conoció y lo apoyó en Francia. Y hablamos de las coincidencias. Así como comenzamos hablando de la coincidencia de que el día de hoy aparezca la noticia de un fragmento de uno de los evangelios apócrifos de la infancia, hay que pensar que, según los especialistas, Modigliani nunca se dejó retratar. Ya vimos que probablemente sí se dejó retratar en el San Sebastián. Por lo menos
el crítico francés, que es el que gestiona la colección Jonas Netter, donde hay muchísima obra de Modigliani, cuando vio el martirio de San Sebastián dijo, es Modigliani. Pero resulta que en la carpeta del CENIDIAP, en la carpeta de Benjamín Coria, hay esto. Cuando yo vi este dibujo dije, es Modigliani. No dice, vamos, ni siquiera dice retrato, es una fotocopia. Parece ser nuestro querido amigo. Coincidencias. Invitación a la presentación del libro del doctor Héctor Olea Coria. Apenas lo puedo creer. Colima, 7 de junio de 2024. Con el retrato de Judith, su esposa, la esposa de Benjamín Coria, la mujer italiana con quien se casó. Sí, hace unos días se acaba de presentar una novela de un pariente, escrita por un pariente de Benjamín Coria, ¿sí?, sobre Benjamín Coria y su hermano, que fue militar. 300 páginas. La editorial se llama, ¿cómo ven? Puerta Abierta. Puerta Abierta, ya la busqué, en la Ciudad de México no se consigue, en Colima sí, pero uno se mete a la página y no hay modo de que le hagan caso. Pero bueno, ahí está. ¿Qué coincidencia? ¿Cómo puede ser coincidencia que sigamos adelante y que nos reunamos aquí? Eso es todo.